¿Qué tal? Saludo a todos, bienvenidos a este video de domingo, el resumen, las consecuencias, lo que dejó esta jornada intensa que vivimos en la noche y tarde del sábado, donde el Venado López en Inglaterra dio la gran sorpresa, dio el gran batacazo, venciendo el absolutamente favorito Joshua Warrington y adueñándose del título de la FIB de las 126 libras. También les quiero hablar de Teófimo López, lo que viene a continuación y lo que quedó aún de polémica de esa pelea contra Sandor Martín, y obviamente también les tengo que hablar de Terence Crawford, especialmente lo que se presume viene para él en el 2023, donde les tengo una enorme sorpresa sobre lo que va a suceder a continuación con el campeón OMB de las 147 libras. Pero quiero empezar con Teófimo López. Realmente la polémica fue más allá de lo que uno podía imaginar. Incluso hay sugerencias de que hubo un arreglo en las tarjetas, está en la página de boxeo de la revista Marca, donde marcan algo que nos llamó a todos la atención, y fue ese cabildeo que hubo allí cuando terminó la pelea, la demora en que se conocieran las tarjetas, las caras de preocupación en el equipo de Teófimo López, y después cuando aparecen las tarjetas realmente sorprenden por las diferencias que hubo en una, 97-92, otra 96-93, las dos favorables a Teófimo, y la que le dio la victoria a Sandor Martín, que fue por 95-94, un resultado que cae dentro de las posibilidades que había de que fuera victoria del español o por lo menos empate. Nunca una derrota por esa diferencia, especialmente por el control que tuvo de la pelea Sandor Martín, y si bien hay mucha gente que cuestiona aquello de que no fue un púgil que fue adelante, que fue a buscar la pelea, se le reclama el hecho de que fue muy elusivo, que trabajó por laterales, que trabajó de contragolpe, que no dio una pelea franca, pero quiero decirles algo. Martín controló la pelea la mayor parte del tiempo, vino con una estrategia y la pudo imponer, y realmente fue el que tuvo la carga estratégica de la pelea y la cumplió a perfección. Lo mandó a la lona en el segundo episodio, y después también lo mandó a la lona en el séptimo, cosa que lo dieron como un resbalón, pero después se notó en la repetición que efectivamente fue un golpe en la cabeza que lo mandó, que le hizo poner la rodilla en la lona a Teófimo López. Hubieran sido dos caídas, pero al mismo tiempo hubo un trabajo. Vean ustedes lo que dicen los números de CompuBox. Efectivamente fue Teófimo el que lanzó más golpes, pero el de mejor acierto, el de mayor efectividad, porcentajes de acierto y de golpes conectados, siempre fue mejor el español. Hay una diferencia obviamente en cantidad de golpes lanzados, pero los números no establecen que haya habido una ventaja a favor de él a la postre vencedor, sino todo lo contrario. El que mejor acierto tuvo fue el que vino a traer una estrategia y la pudo imponer en la pelea. Pero ya es historia pasada el hecho de que una vez más hay una victoria polémica en una pelea en Nueva York, y obviamente ahora uno se pregunta qué puede venir para esta versión de Teófimo López, que muestra carencias, que muestra limitaciones, que muestra problemas desde el balance emocional y muestra desconfianza en sí mismo. Es decir, no se muestra como el hombre aquel que uno espera que suba a llevarse el mundo por delante. Yo creo que hay una enorme carencia en la esquina de Teófimo López, y lo dije en el video anterior, y creo que de aquí para adelante van a tener muchos problemas para buscarle un rival a su altura. Es decir, no lo pueden mandar a pelear contra Regis Prograis. No creo que tampoco esté en condiciones, menos aún, de pelear con Josh Taylor, que es uno de los nombres que se había manejado. Y el propio Teófimo habló de desafiar y pelear con el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, me refiero a la avispa Puello, Alberto Puello, el campeón AMB, y el propio Puello ya le contestó con un mensaje en Twitter donde le dijo: si Sandor Martín te mandó a la lona dos veces, conmigo vas a terminar noqueado. Algo parecido a lo que ustedes están viendo ahí. En definitiva, fue eso lo que le quiso transmitir, que lo iba a noquear. Esa pelea se puede arreglar, evidentemente, más allá de que Puello está vinculado con PBC, él está bajo contrato y manejo de Joan Boxing. Yo no creo que le nieguen la posibilidad de una pelea con Teófimo por el tema del dinero, y porque además Puello perfectamente le puede ganar.
por el tipo de boxeo que tiene. Es un hombre elusivo, es un hombre rápido, es un buen esgrimista, pero además tiene buena pegada. Yo creo que enseguida uno se puede imaginar cómo terminaría esa pelea, de acuerdo a lo poco que ha mostrado esta versión de Teófimo López en 140 libras. Eso con respecto a Teófimo López, es decir, hay que esperar ahora cómo le reprograman el futuro. Repito, no creo que haya pelea con Prograis, hasta podría ser posible con Puello, pero yo me inclino a que le van a buscar algún rival a la altura para que siga ganando confianza y no se lo van a soltar todavía a los Leones. Eso en cuanto a Teófimo López. ¿Qué les voy a decir de Terence Crawford? Novedades importantes. Crawford es un hombre que cumplió con lo que uno preveía, que iba a ganar sin despeinarse, ¿no? Sin tener inconvenientes, pero lo vi demasiado lento, lo vi hasta pesado y lo vi con poco trabajo, como desganado, lo vi trabajando un poco sobrándose del rival que tenía. Y cuidado porque al menos en Europa se habla muy bien de esta Benayan, sorprendió mucho la forma en que terminó. Para algunos analistas y muchos aficionados de estos que son casi analistas porque realmente opinan con mucha autoridad en las redes sociales, lo único que quedó demostrado es que realmente Terence Crawford es superior a un hombre que se suponía le iba a dar una muy buena pelea. Lo que a mí me llamó la atención fueron los cambios que realmente son importantes en cuanto a la presentación de Crawford, que fue verse más lento, verse con menos movilidad de piernas, dejando que lo encimaran y jugando allí un poco con el cabeceo, sacándose golpes, pero sin salir de la corta distancia y buscando golpear en la zona en corto, en la zona media y sobre todo utilizando el jab, utilizando el upper. Me llamó mucho la atención porque realmente él es un hombre que va cambiando de derecho para izquierdo, cualquiera de las dos posturas utiliza, y siempre va peleando desde la segunda distancia por el enorme alcance que él tiene de brazo. Entonces me llamaron la atención esos cambios. Pienso que esos cambios fueron implementados en estos meses anteriores para prepararse para una pelea contra Errol Spence. Mi primer apunte es que esos cambios yo creo que más que beneficiarlo lo perjudicarían frente a Errol Spence. Porque si bien en las apuestas y en la consideración general él está un poco más arriba, la mayoría de la gente cree que le puede ganar, es tomando en cuenta al Crawford que conocemos, al hombre rápido, que cambia, que golpea de cualquier ángulo, que se está permanentemente moviendo y es difícil encontrarlo precisamente por esa movilidad. A este Crawford de tan poca actividad, de tan poca pierna, que se nota inclusive un poquito pesado, yo creo que Errol Spence encontraría entonces un camino más apropiado para poder vencerlo y emparejaría las cosas incluso en las posibilidades y los pronósticos. Eso con respecto a lo que vi. Pero lo importante en este momento es lo que viene para Terence Crawford. Y yo les había dicho en el video anterior de que esa pelea va contra Errol Spence, porque yo no creo que sean tan tontos de darse un tiro en el pie y no afrontar una pelea que les va a dejar tanta buena cantidad de dinero. Pero ahora apareció un nuevo elemento que juega de manera fundamental para que esta pelea sea programada y se terminen las idioteces y los dos se sienten y digan, pues bien, vamos a pelear. Y es el hecho de que Manny Pacquiao, a sus 40 y largos años, termina de decir que se va a mantener activo, que va a pelear en el 2023 y que quiere ir contra uno de los dos, sea contra Crawford o sea contra Errol Spence. Esto va en serio, quiere hacerlo, y les voy a decir por qué esto va muy en serio. Porque, en primer lugar, Manny Pacquiao es un hombre que, pese a que está cuasi semi-retirado, sigue teniendo un gran nivel de audiencia y repercute cualquier pague por ver en el cual esté involucrado el filipino. Pero además, él tiene la necesidad urgente de seguir peleando, porque perdió las elecciones para la presidencia. En Filipinas son cada 6 años, él va a ser candidato de nuevo, entonces tienen que por lo menos 2 años estar peleando porque esa es la única herramienta publicitaria y promocional que él tiene en su carácter de héroe nacional para que la gente se siga acordando de él y a la hora de votarlo le den el voto en la próxima elección para presidente. Es la única razón. Por eso él se va a meter en un cuadrilátero, sea con Crawford, sea con Errol Spence, está decidido a hacerlo. Y esto es, digamos,
una novedad importante para lo que pueda programar un Crawford que en el 2023 podría tener 2 peleas que estarían ya en el tramo, empezaría a ser el tramo final de su carrera, donde ganaría buen dinero. Y además esta empresa que estaba debutando con él, que en teoría le pagó 10 millones de dólares, yo creo que puede ser perfectamente ese el fondo, tipo fondo de inversión, que financiaría cualquier aventura con Manny Pacquiao. Yo no creo que le hayan pagado 10 millones a Terence Crawford, hasta sospecho que él puede tener algo que ver con ese negocio, que sea inversionista, que llevara alguna parte de ganancia, pero creo que los 10 millones eran también un instrumento promocional para darle más realce a su pelea. Por esa peleadita yo no creo que le paguen 10 millones, yo creo que sería una locura, pero pienso que esto tiene mucho que ver con la parte promocional y pienso que todo eso puede ser un negocio que se está montando alrededor de la posibilidad de una gran pelea, que sería con Spence o con Spence y Manny Pacquiao durante el 2023. Esa es la novedad más importante. En el caso de Terence Crawford, la pelea dejó poco para el comentario, realmente lo noqueó allí en el 6º episodio. Y lo otro que nos queda es el tema del Venado López. El Venado realmente, como les decía en el video anterior, dio una gran presentación, venció con justicia, con mérito y con merecimientos a Josh Warrington, un sucio Josh Warrington, que yo creo que tendría que ser sancionado o erradicado del boxeo. Es un púgil realmente repudiable en cuanto a sus métodos para tratar de vencer sus peleas. Utiliza la cabeza, los codos, los golpes de conejos abundaron en ese combate terrible y ante un juez, un referee permisivo que lo protegió en todo momento y permitió cualquier barbaridad en esa pelea. Por suerte, por lo menos, compensó el hecho de que 2 jueces le dieron, uno dio empate, los otros 2 le dieron la victoria merecida al Venado López. ¿Qué es lo que viene para el Venado ahora? Mucha cosa interesante. Yo creo que la más interesante está en la propia Federación Internacional de Boxeo, porque vean ustedes, el número 2 es Kiko Martínez, el número 1 en la clasificación es Kiko Martínez, el español. El número 2 es Mauricio el Bronco Lara. Nadie puede imaginarse la clase de peleón que sería ver al Venado contra el Bronco. Y en el 4º lugar está el cubano Robeisy Ramírez, que es una de las sensaciones que hay en las 126 libras. Es decir, por el lado de la propia FIB hay buenas opciones de ver al Venado López enfrentando a rivales de primer nivel. Y por el otro lado yo pienso que como esta era una pelea mandatoria, el Venado ahora tiene creo que 1 o 2 peleas que puede ir sorteando a los rivales de la FIB. Entonces los veríamos con rivales que serían elegidos por Top Rank y allá si va a hacer 3 peleas en el 2023, seguramente en el último trimestre o en los últimos 4, en algún momento de los últimos 4 meses del 2023, lo veríamos contra Kiko, lo veríamos contra el Bronco Lara, que es la pelea que a mí me agradaría mucho, o lo veríamos también en otro verdadero peleón contra Robeisy Ramírez. Para eso nos tenemos que afilar las manos entonces de que podrían haber buenas peleas para el Venado López, máxime si tenemos en cuenta de que también podría aparecer un cruce enfrentando a alguno de los otros campeones de las 126 libras, porque recuerden, algunos títulos pueden quedar vacantes, como puede ser el de Rey Vargas, que sube a 130, el del Vaquero Navarrete, etcétera, o el propio Leo Santa Cruz, que no se sabe cuándo va a pelear por un título que hace 4 años que no defiende en la AMB. Puede haber novedades importantes entonces en el peso pluma y allí va a estar el Venado López. Pero atención, cuidado, esa es la parte buena. Vamos a la mala. El Venado López es un buen púgil, es un púgil atractivo, es explosivo, tiene un estilo desprolijo, pero que a la vez es prolijo, porque realmente trabaja muy bien los golpes por afuera. Me gusta cómo utiliza el jab, cómo insiste con el jab. Me gusta su guapesa, es un hombre que entra lanzando ganchos desde lejos y cuando está cerca recurre a todos los golpes habidos y por haber, especialmente a lanzar el upper, pero la defensa de él debe ser lo más poroso que existe en el primer nivel del boxeo. Realmente no tiene defensa. Se lleva todo, absorbe todo. Y un hombre con una buena pegada como puede ser el Bronco, el propio Robeisy Ramírez, que son muy duros allí cuando golpean por adentro, a un Venado López que no tiene absolutamente nada de defensa, yo creo que se puede llevar el susto de su vida y terminar noqueado, no sé el aguante. Yo he visto que aguanta mucho golpeo, pero también con ese tipo de defensa creo que tendría que hacer algunos cambios. A los problemas defensivos que tiene el Venado López también le vi por momentos sus ímpetus y su ansiedad por irse encima de sus rivales, inclusive lo frenaban un poco desde
desde la esquina, porque tomó riesgos innecesarios en una pelea que tenía controlada, cuando, digamos, tenía que trabajar en retroceso, mantener sus golpes desde la velocidad de la segunda distancia, es decir, entrar, golpear y salir rápidamente, pero muchas veces entraba y se quedaba, ante un hombre que jugaba con la cabeza, con los codos, que es totalmente sucio, y él realmente alimentó la suciedad de Josh Warrington por ese tipo de errores que fueron más por apresuramiento y esa desprolijidad defensiva que tiene el Venado. Hay que ver qué es lo que pasa de acuerdo a los rivales que tenga, pero hay que dejar asentado esto. El Venado es muy bueno atacando, pero yo creo que tiene serias dificultades defensivas que ante otro tipo de rival que no sea este Warrington le puede generar problemas. De todas maneras va a ser realmente un deleite verlo enfrentar a los rivales que vienen por delante, al Venado López, que logró la hazaña del fin de semana.